Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos efectivamente capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy amanecemos como casi todos los lunes en este país donde hay 1000 noticias por día. Si hay un receso de un fin de semana, entonces el lunes amanece sobrecargado de información. Ustedes recordarán que a mediados de la semana pasada, una írrita Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que no está calificado para convocar elecciones, en efecto decreta que haya elecciones presidenciales en un lapso perentorio en el primer cuatrimestre de este año. Eso generó que sobre ese tema se pronunciara todo el mundo. El Grupo de Lima se pronunció el Departamento de Estado norteamericano, la Unión Europea se pronunció el gobierno de Canadá, se pronunció incluso la Asociación de Recolectores de Nieve de las Laderas del Himalaya, las asociaciones de recolectores y sembradores de fresas de la colonia Tovar, todo el mundo se pronunció, pero la MUD no se pronunciaba. Bueno, el grupo de partidos que de manera más o menos irregular se reúnen y se hacen llamar la MUD aún. Recuerden ustedes que la MUD como tal, primero le destruyeron las únicas estructuras organizativas que tenía, después le silenciaron sus siglas, prácticamente la sepultaron durante todo el año 2017. ¿Recuerdan ustedes aquella inmensa jornada que se vivió el 16 de julio? El llamado plebiscito, ¿recuerdan? Recuerdan que la tarjeta de votación del plebiscito no decía la palabra MUD por ninguna parte, ni aparecía la manito por ninguna parte, ¿recuerdan? Bueno, después de todo eso, entonces ahora, en este inicio de 2018, quienes prácticamente destruyeron la MUD, entonces ahora intentan resucitarla, ¿no? Porque hay unas elecciones cerquita y porque le fue muy mal en octubre. Hicieron lo que hicieron con los resultados que tuvieron. Bueno, resulta que pasaron los días y pasaron los días y pasaron los días y estos partidos no se pronunciaban. Al final se pronunciaron el sábado. Pero no para decir qué es lo que van a hacer sobre este tema candente, si se participa o no se participa, si lo hacen unidos, si lo hacen separados, de qué manera lo hacen. No, chicos, se pronunciaron para informar que van a República Dominicana. Ojo, quien les habla es un partidario ferviente del diálogo. Yo creo que tiene que haber diálogo antes de la salida de Maduro para lograr esa salida, durante la salida de Maduro para lograr que se estable, después de la salida de Maduro para que la transición y la reconstrucción del país sean sostenibles. Yo creo que tiene que haber diálogo para todo. Yo creo que el diálogo es parte de la cultura democrática que hay que recuperar y que fortalecer. Pero lo que estaba esperando el país no es que nos dijeran, sí, vamos a República Dominicana. Lo que estaba esperando el país era un pronunciamiento claro en relación a esa convocatoria. Finalmente tenemos el tema de la validación de los partidos. Nuevamente frente a este tema crucial, porque la unidad se demuestra no en los discursos ni en los comunicados, sino en los hechos. Frente a este tema crucial, nuevamente no hubo unidad. Voluntad Popular dijo que no se validaba. Acción Democrática dijo que sí se validaba. Primero Justicia dijo primero que no, después que sí, pero con la tarjeta de la unidad. Cuando anulan la tarjeta de la unidad, entonces dice que sí e intenta validarse. Pero el resultado de ese esfuerzo
como están escuchando, contradictorio y dividido, es que Acción Democrática logró validarse en unos 17 estados, necesitaba 12 para ser un partido nacional, logró validarse entonces como partido nacional. Primero Justicia lamentablemente no lo logró, al menos no en esta primera jornada. Parece que tiene la oportunidad de ir a eso que llaman reparos y el próximo fin de semana intentar lograr las firmas que le faltaron. Esa es la situación en este momento, y para analizar una situación tan compleja, tan delicada, necesitamos criterio experto. Por eso llamamos a Luis Salamanca. Luis Salamanca es politólogo, es investigador, es un analista concienzudo, y fíjense ustedes, es un venezolano esperanzado y de alguna forma con una visión proactiva y hasta optimista de que echándole pierna al asunto, bueno, se puede conquistar nuevas realidades y construir nuevos logros. Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo analizas tú esto? El llamado a elecciones, el viaje a República Dominicana y la validación de los partidos. Te escuchamos. Hola, Chubo, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, con esa carreta de cosas que lanzaste allí tan tempranito, bueno, vamos a poner el cerebro a millón inmediatamente. Fíjate, yo sí veo, por supuesto, que hay una lentitud muy grande en lo que es la Mesa de la Unidad en relación a enfrentar el tema principal de la agenda, que es un tema principal de agenda desde diciembre, por lo menos, del año pasado, que es la de buscar y anunciarle al país una candidatura unitaria y preferiblemente única. Y entonces, bueno, lamentablemente uno como ciudadano que también está esperando ese mensaje, no lo ve, pues, y ve más interés o más diligencia para encontrarse con el gobierno en un contexto que ha cambiado muchísimo. El contexto del diálogo ha cambiado muchísimo a raíz de las dos decisiones tremendas que tomó el gobierno en contra de la sociedad democrática. Por una parte, el anuncio no de una fecha de elección, sino de un lapso para hacer una elección, con lo cual aún no hay fecha, no hay convocatoria y te la pueden lanzar en cualquier momento, hasta el 30 de abril. Eso por una parte. Eso violentó uno de los temas negociables o negociados allí en República Dominicana, como nos hemos enterado, pues. Y el segundo es, bueno, darle ese hachazo a la Mesa de la Unidad, que era un objetivo que el gobierno venía buscando desde hace tiempo. Siempre lo hemos dicho, Chubo, que el gobierno quería sacar del juego a la Mesa de la Unidad o dividirla o fragmentarla para que perdiera su potencial electoral. Bueno, y lo han logrado ahora con esta decisión jurisprudencial que, bueno, realmente será en otro momento que la analicemos, pero cuyo fundamento jurídico es nulo, y lo que muestra es la intención política de sacar del juego el principal instrumento político con que cuenta la sociedad democrática. Visto esto, yo pensaba que la mesa se iba a declarar en emergencia para acelerar su proceso de búsqueda de una candidatura. Bueno, y no siento pues que haya esa preocupación en esa dirección. De tal manera que ese lema que dice que con el cual se manejan en República Dominicana, que nada está acordado hasta que todo esté acordado, yo creo que ya se puede decir que se modificó, porque el gobierno ya acordó unas decisiones que están formateando, digamos así, el proceso que se está discutiendo en República Dominicana. Yo siento que todavía muchos de los que participan en eso tienen esperanza de poder lograr algunos cambios, algunos acuerdos, pero mira, si los acuerdos no tienen nada que ver con la fecha, ni tienen nada que ver con el respeto a la Mesa de la Unidad Democrática, ¿para qué vas? O sea, yo diría si voy a lograr que, mira, echen para atrás la decisión del Tribunal Supremo o echen para atrás la decisión sobre la fecha, pero yo no creo que eso va a ocurrir. De hecho, nunca le di probabilidad alta ni media, era una probabilidad baja que yo veía de que se pudieran lograr acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, estamos metidos en esta situación, y muchas gracias por decir lo que dijiste al final de tu intervención, de que yo todavía pienso
que se puede remar, digamos, en contra de esta corriente fortísima en la que estamos metidos, y con una candidatura única podemos abrirnos paso en medio de las aguas encrespadas y podemos remontar el río, y con una candidatura unitaria y preferiblemente única, puede bajar este clima de desconcierto, de fragmentación, de dimes y diretes que tenemos dentro del sector opositor, incluido los dirigentes y los ciudadanos, ¿no? Yo creo que si se logra esa fórmula y se debe apuntar hacia allá, la dinámica política puede cambiar de manera positiva para que el país tenga dirección, porque ahorita lo que no tiene el país es una dirección hacia dónde ir, porque no hay una definición política que le lleve en una dirección determinada. Conversando con el politólogo Luis Salamanca, analista político y conocedor profundo de la realidad venezolana. Luis, en primer lugar, soy yo quien te felicita, porque yo creo que en Venezuela ser optimista es ser valiente y ser pesimista es una tradición del oportunismo, es una versión del oportunismo. Es decir, el pesimista nunca hace nada. Lo que dice es, tal cosa va a salir mal, todo va a salir mal. Si las cosas salen mal, entonces él dice, yo lo dije. Pero si las cosas salen bien, él celebra con todo el mundo y nadie le reclama nada. Así que soy yo quien te felicita por esa visión proactiva que tienes del proceso. Ahora bien, fíjate, dando por sentado que tú estás obviamente a favor de la participación electoral, yo también lo estoy, por cierto, yo también lo estoy. Yo creo que en un demócrata que está luchando contra una dictadura, lo primero que pide son elecciones. Y eso ocurre en todo el mundo, eso ocurre en todas partes. Donde hay una dictadura, el demócrata pide que haya elecciones. Y por supuesto, si son elecciones en dictadura, no son elecciones con garantías, no son elecciones con árbitro imparcial, no son elecciones con observación internacional impecable, porque se está en dictadura. Las elecciones no son entonces un proceso comicial ordinario, sino una oportunidad más para incentivar la lucha por la democracia y por la dictadura. Por eso yo estoy como tú de acuerdo con la participación electoral y estoy como tú de acuerdo en la urgencia de definición de un candidato único o unitario. Te pregunto, ¿qué posibilidades ves tú de que los dirigentes de los partidos, los candidatos eternos de los partidos, entiendan que esta no es su hora, que el rostro de la unidad nacional no puede ser ninguno de los rostros de la división opositora, y se pongan de acuerdo para pedirle a algún venezolano que pueda unir a todo el país, ser ese candidato para presidir una transición? ¿Qué posibilidades ves tú cuando, repito, las elecciones pueden ser pasado mañana, dentro de 15 días, dentro de 20 días o a más tardar el 30 de abril? Te escuchamos. Bueno, Chugo, sí, yo siempre he sido partidario de las primarias como el método para escoger el candidato opositor, ¿no? Pero veo efectivamente que ya el tiempo no da para hacer unas primarias, que te pueden sorprender estando en las primarias con una fecha. Entonces creo que inevitablemente tenemos que buscar por la vía del consenso, ¿no? Yo creo que el consenso tiene muchos problemas también, porque entre los candidatos o precandidatos que se conocen, digamos, todos están al mismo nivel de popularidad, digamos, todos se consideran que son el candidato ideal y bueno, y tienen sus razones para pensarlo así, ceder en sus aspiraciones personales en favor de otro. Ahora, ¿cuál es ese otro? Bueno, tienen que discutirlo. Hay ahorita en Venezuela un rum, una onda difusa que va subiendo y que cada día es más fuerte con relación a un eventual candidato outsider, que bueno, plantea una posibilidad muy grande, muy importante, muy interesante, de que haya un fenómeno electoral que pueda enfrentar a todas estas barbaridades que está haciendo el oficialismo. Ahora,
tenemos también el problema de que el outsider no se define, no termina por aclarar su posición y por tanto, bueno, los líderes de la mesa que están lanzados como precandidatos tendrán que buscar entre ellos un candidato. Yo he sugerido también que para apuntalar ese acuerdo, ese consenso, se haga una o dos encuestas importantes con las mejores empresas del país, de tal manera que tengamos un instrumento también un poco más allá de las meras decisiones de los participantes, de los interesados, y podamos, bueno, tener rápidamente un candidato. Se busca un candidato unitario y preferiblemente único, si fuera único mejor, que va a producir un efecto positivo, eso le llaman mente positiva entre los electores venezolanos, que les va a dar dirección, que va a asumir un papel de conducción de este proceso. Incluso eso puede llevar a que algunos sectores entre la oposición terminen definitivamente de fijar su posición de deslinde de esa corriente, y eso, bueno, es su derecho y a lo mejor es hasta positivo porque, bueno, es necesario clarificar estos campos y estemos claros de dónde está cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de que se llegue a algún acuerdo está creciendo día a día. Lo veo con mucha lentitud, eso sí, pero bueno, es lo que tenemos y yo apoyo cualquier iniciativa que apunte a la búsqueda de esa figura que puede ser el outsider o puede ser alguno del interior de la oposición. El que logre el consenso, esa es la persona y habrá que estar, digamos, con ella, acompañarla y ojalá sea el mejor para generarle confianza a la gente, atraer de nuevo a la gente al voto, indicarle a la gente que, bueno, pasó la hora de las quejas y de los reclamos y es la hora de actuar proactivamente en función de lograr un resultado. Eso le va a cambiar al gobierno la dinámica política. Muchísimas gracias, Luis. Era el doctor Luis Salamanca, politólogo, analista, conocedor de la realidad y del proceso político venezolano, que finaliza su intervención generosa, el compartir con nuestra audiencia con esta reflexión sobre el tema de la candidatura unitaria. Comparto con ustedes los resultados de una encuesta que publicamos en la cuenta Fuerza Venezuela, en la red social Twitter. Esa cuenta es @FuerzaUniónBE. Después de 3 días prácticamente de estar esta encuesta y con más de 3.105 votos, la pregunta es, ¿por quién votaría usted aún en unas elecciones adelantadas y con este mismo CNE si es para evitar 6 años más de Maduro? Un candidato nacional surgido de un consenso social y político como en la opción número 1 o uno surgido de unas primarias partidistas como en las opciones 2 y 3. Los resultados fueron los siguientes. Por un candidato como Lorenzo Mendoza, surgido de un consenso nacional, 86%. Por un candidato como Ramos Alup, Capriles o Leopoldo López, 10%. Por un candidato como Fermín, Eduardo Fernández u otro, 4%. Por supuesto, esta no es una encuesta científica, no es una encuesta de investigación por muestreo, esto es simplemente un sondeo a través de redes sociales, pero es significativa la inmensa distancia que hay entre esa aspiración de una candidatura nacional por consenso encarnada por una personalidad como, por ejemplo, Lorenzo Mendoza y cualquier otra propuesta. Ahora, decía con razón Luis Salamanca, el señor Mendoza o cualquier otra persona lo pensaría 10 veces antes de meterse en una pelea a mordiscos. O sea, si a usted le dicen, mire, te invito a que te metas aquí porque es que nos vamos a meter en una batidora con Capriles y con Leopoldo y con el otro y con el otro y con el otro, y después que se prendan las cuchillas de la licuadora, vamos a ver quién sale vivo. ¿Quién va a aceptar una invitación de esa naturaleza? Nadie. Y Lorenzo Mendoza menos que nadie. En cambio, si se le hace el planteamiento, mira, todos aquí unidos venimos a proponerte esto, que encabeces un gobierno de transición y de unidad nacional, y vas a tener el respaldo de todos nosotros, y todos nosotros vamos a montar una maquinaria como la que tuvimos el 6 de diciembre del 2015 para garantizar, primero, que ganemos, y segundo, que si nos roban el triunfo, podamos denunciarlo como se hizo en el Estado Bolívar con Andrés Velázquez en las regionales. Eso sí sería otra cosa, ¿verdad? Ah, bueno,
Por ahí van los tiros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes. 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El primer segmento lo dedicamos al análisis de la crisis política. Este segundo segmento lo vamos a dedicar a otear nuevamente la crisis social que sirve de marco, de telón de fondo a esa crisis política. Tenemos en línea al ingeniero Rodrigo Agudo. Rodrigo Agudo es uno de los expertos más conocedores de la dinámica de nuestro proceso agroalimentario, o mejor dicho, de cómo han dinamitado nuestra capacidad de producción agroalimentaria y de por qué estamos como estamos hoy desde el punto de vista del tema del hambre. Rodrigo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te queríamos preguntar sobre lo siguiente. Las semanas pasadas, vimos con preocupación cómo muchos productores se quejaron de que gobernadores y alcaldes estaban prácticamente decidiendo qué cuotas de la producción de ganaderos y agricultores podía ir al mercado. Al final esas protestas lograron que incluso el mismo ministro Padrino, que es militar, sí, pero por estas cosas, pues del militarismo absurdo del gobierno, es ahora el jefe de la gran misión alimentación soberana y bla, bla, emitiera una resolución recordándole u ordenándole a los alcaldes y gobernadores del PSUV, que eran los que estaban en eso, que no podían ponerse a estar determinando cuotas para quitarle producción a estos ganaderos y agricultores. Sin embargo, hace 3 días hubo una situación compleja en Valle de la Pascua. Una gandola fue detenida por un alcalde pesuvista para quitarle un porcentaje de las toneladas de carne que llevaba, y eso generó una reacción de solidaridad de muchos otros productores que enfrentaron el abuso. ¿Cuál es la situación en ese particular, Rodrigo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién manda en este país? ¿Es que alcaldes y gobernadores pesubistas van a poder actuar como una especie de salteadores de caminos, parando gandolas para quedarse con parte de su contenido sin que nadie haga nada? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buenos días, Cho. Muchas gracias por este contacto y la posibilidad de hablar contigo y tu radio escuchar. Bueno, mira, yo lo primero que todo eso que tú acabas de escribir es un cuento real, como dice Valentina Quintero. Eso no es cuento, es historia. O sea, eso está sucediendo y eso lo podemos resumir en mi opinión con una sola palabra. Estamos viviendo un caos institucional. O
O sea, yo creo que todo este proceso lo que ha venido es generando toda una situación política de caos, de colapso, que es prácticamente haber regresado al siglo XIX, donde aquí todo el mundo se siente con el poder de hacer cualquier cosa, ¿no? Y que las leyes están en función de cómo yo las interprete o como yo las emita. El primer problema de eso que tú acabas de describir es que ciertamente los gobernadores emitieron unos decretos, además inconstitucionales. Pero aquí, como todo el mundo que se siente cuando tiene una representación puede violar la Constitución y con eso hacer lo que le da la gana, entonces ellos hicieron esos decretos que digo que son inconstitucionales, porque legalmente ningún alcalde, ningún gobernador tiene la autoridad para poder intervenir en todo lo que significa la comercialización y la distribución de bienes, porque evidentemente eso es un derecho constitucional en términos de lo que significan las libertades económicas. Pero lo más grave del decreto que tú señalas no es que venga Padrino López, ministro de la Defensa, y vuelvo a decir, ministro de la Defensa, que fue formado, educado y tiene un cargo para defender el país, ¿no?, de la delincuencia, de las guerras, no está nombrado, ni tiene, y puede ser un excelente militar, pero no tiene capacitación para saber qué es lo que es un sistema agroalimentario. Yo estoy seguro que el ministro de la Defensa sabe mucho de aviones y de tanques, pero no debe saber si una vaca tiene 3/4 o 2/4, o si en alguna manera la diferencia, chico, de la calidad de la leche entre una cabra y una vaca, porque no fue formado para eso. Bueno, el ministro de Defensa emite un decreto que ciertamente diciéndole a los gobernadores, mire, señores, ustedes no tienen la autoridad para hacer eso. Pero lo peor del caso es que dice, ustedes no tienen la autoridad para hacer eso, el que tiene la autoridad para hacer eso soy yo. O sea que el mismo decreto que le quita la autoridad a los gobernadores, no refuerza que el único que tiene la autoridad para decomisar, para intervenir, para expropiar, para confiscar el proceso agroalimentario es él. Pero eso también es inconstitucional. Eso es estar violando la libertad económica. En este país no se han suspendido las garantías, ¿no?, que en alguna manera limitan o impiden que tú puedas hacer con tu trabajo lo que mejor te beneficie en función de eso y de comercialización. ¿Quién ha autorizado al ministro de la Defensa para poder confiscar el trabajo individual de los ganaderos en alguna manera y obligarlo a vender por debajo del costo en alguna forma? Ese es el caos que estamos viviendo. Estamos viviendo la Venezuela del siglo XIX, donde todo el mundo se siente con la autoridad, los reyesitos, señores feudales. Un alcalde se convirtió en un señor feudal, el gobernador hace lo que le da la gana. Pero lo más grave es que el ministro de la Defensa emite ese decreto y le dice, usted no lo pueden hacer, y 24 horas después un alcalde dice, a mí no me importa lo que tú me digas, yo sí lo hago. Eso es un caos, es el caos institucional que se suma a un caos social donde las personas están pasando hambre, y se suma a un caos económico donde el gobierno no tiene la plata además para poder solucionar ese caos social. Estamos viendo una tormenta perfecta, Chugo. Aquí hay un caos un caos institucional, un caos social y un caos. Su diagnóstico reducido, resumido a una palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Caos. Eso en el área agroalimentaria. En el área de salud no te quiero contar. Mira, hubo una declaración horrenda de la señora Delcy Rodríguez. Digo horrenda porque la señora Delcy Rodríguez en una entrevista dijo, mira, Venezuela no tiene que estar mendigando nada. Venezuela tiene cómo y con qué comprar las medicinas que necesita. Chico, bueno, si tiene cómo y con qué, ¿por qué no lo ha hecho? Porque la gente se está muriendo, literalmente muriendo, por falta de medicinas, por falta de equipos, por falta de reactivos en los laboratorios, por falta de todo.
¿Me entiendes? A raíz de eso, Codevida emitió un comunicado fijando posición y tenemos en línea a Francisco Valencia de Codevida para que nos explique los términos de ese comunicado y para que nos hable de la actividad que va a haber mañana en Barquisimeto. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. No, gracias a ustedes, Chu, por estar pendiente. Mira, las declaraciones de la ministra o la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente son irresponsables. Ella se ha encargado, específicamente ella se ha encargado de ser la vocera en el tema de la emergencia humanitaria, de negar esta situación que están pasando millones de personas, de una situación devastadora, porque ni siquiera en crisis, ya es una situación devastadora, donde personas con condiciones de salud crónica tienen más de 8 o 9 meses sin recibir medicamento, donde el otro día se reportaron por lo menos solo en un centro hospitalario 18 rechazos de órganos por falta de medicamento. Bueno, si ellos dicen que tienen la capacidad, ¿por qué no lo han demostrado? ¿Por qué no lo han hecho? Ya van varios años que venimos denunciando esta situación de emergencia humanitaria y este gobierno no tiene la capacidad de resolverlo porque no lo ha hecho. No lo ha hecho porque, bueno, han dado un signo de que su política de Estado es negar cualquier situación humanitaria. Y eso es lo que está haciendo, esas declaraciones, le está haciendo daño a la población. No solamente porque le estás negando su derecho a la vida, sino porque le estás creando una situación psicológica grave. No solamente al que está afectado, sino a su entorno familiar, que cada vez que ve esas declaraciones ya, bueno, entonces aquí vamos a morirnos. Mi gente se va a morir porque no tiene medicamento, porque saben. Ellos mismos saben, los afectados, que el gobierno no tiene la capacidad. Nosotros hemos emitido un comunicado condenando de antemano estas declaraciones y de cualquier vocero del gobierno nacional. El gobierno sabe que tiene una situación compleja en sus manos y se le entregó una propuesta viable para aliviar esta situación que está viviendo el país en situación de nutrición y salud. Y lo otro, no me puede decir que el gobierno lo puede cuando hace un día, 2 días, la UNICEF emitió un comunicado de preocupación de lo que está pasando con el tema de la desnutrición de los niños en Venezuela. Entonces no me venga a decir que aquí no está pasando nada. Nosotros estamos haciendo unas acciones para pronto anunciar al país, porque si ellos no van a activar los mecanismos de cooperación, bueno, así tendremos que estar todas las 24 horas, 30 horas en la calle, manifestando por el derecho a la vida, que es lo que nos corresponde, porque es el derecho a la vida. Lo vamos a hacer. Y esto se está documentando a nivel internacional. La noche de ayer, Chu, hemos mandado un comunicado a las Naciones Unidas, a la Relatoría de la Salud, pidiendo un pronunciamiento cuanto antes a lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de salud y nutrición. Ya basta que aquí tengamos que pelear con gente que se hace los sordos cuando ellos mismos tienen en su entorno familiar gente con dificultad para acceder a medicamentos. No crean que ellos que están exentos de no recibir medicamentos. Claro que tienen problemas de medicamentos y graves. Ellos tienen que saber que hay una situación compleja. Entonces, nos parece este anuncio o estas palabras, no sé qué decirlo, irresponsable ante la gente afectada. Está pasando momentos difíciles. Chubo, nunca habíamos ¿Qué va a pasar mañana en Barquisimeto? Bueno, Chubo, como hemos dicho, vamos a seguir movilizándonos por todo Venezuela. Lo hemos hecho con los trasplantados. Mañana todas las personas con condiciones de salud crónica lo vamos a juntar y a exigir ante las defensorías del pueblo lo que está ocurriendo en el tema de la salud. Hay que seguir visibilizando, hay que seguir exigiendo porque nos corresponde con la Constitución en la mano. El único instrumento que tiene una persona enferma es su tapaboca. Aquí no hay armamento, aquí lo que hay gente dolida, gente que está pasando trabajo. Un abrazo, Francisco. Era Francisco Valencia de esa alianza de organizaciones de defensa de la vida que es Codevida. Ahí está la Asociación de Trasplantados, la de hemofílicos, la de los pacientes de enfermedades catastróficas. Ahí están todos esos venezolanos que están luchando hoy no por su derecho a la salud, por su derecho a sobrevivir. Cada vez que un venezolano de esos se para sobre el asfalto con una pancarta frente a un palo de sol, está perdiendo horas, días, semanas, hasta meses de vida. Y lo hacen, me lo han dicho a mí, lo hacen porque dicen, o me muero en la cama esperando el medicamento que no va a llegar, o me muero en el asfalto reclamando mi derecho.
Ese es el tipo de venezolano que está ahí en Codevida. En nombre de esos venezolanos es que nos está hablando Francisco Valencia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En nuestro país, los pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares y neurológicas deben deambular por las farmacias para poder comprar a precios costosos las medicinas que necesitan. Esto representa una violación de sus derechos humanos. Haz valer tus derechos, les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Caramba, discúlpeme, pero es que tuve al final del segmento anterior una evocación, un recuerdo de cuando yo estuve con los venezolanos que están integrados en Codevida. Yo estaba haciendo mi trabajo, pues estaba cubriendo una protesta, desde el punto de vista periodístico, estaba cubriendo una protesta de estos ciudadanos. Y ver a esas personas, muchos con sus bolsas de colostomía, otros con los tapabocas, otros con el suero guindando y protestando en la calle. Y escucharlos, mire, es mucho, ¿sabe? Es mucho. Y bueno, ahorita vamos a hablar con dos venezolanas. Ya no son especialistas, no son voceros de gremios, no son analistas, son venezolanas, son damas venezolanas, mujeres venezolanas que han sido objeto de atropellos de distinta naturaleza. Primero vamos a escuchar la voz de Isabel Guzmán. Yo conocí a Isabel Guzmán hace muchos años. Ella vivía en un barrio por allá por las Adjuntas, un barrio que era una montaña de arcilla expansiva, que cuando le caía una gota de agua se transformaba en una especie de volcán de lodo. Bueno, en medio de muchísima pobreza se hizo una lucha allí grande que nosotros acompañamos, y esa lucha logró que algunas de estas familias, varias de estas familias llegaran a un nuevo asentamiento, una urbanización popular llamada El Palmar, por allá, por los valles del Tuy. Resulta que el Palmar, con el correr de los años, se transformó, en primer lugar, en un sitio muy complicado, pues donde el verdadero gobierno es el AMPA, y allí el AMPA está haciendo cosas terribles con las personas. Isabel, muy buenos días, amiga. ¿Qué fue lo que pasó con tu casa? ¿Qué fue lo que pasó contigo y con tus hijos, teniendo tú tu vivienda adjudicada por la autoridad respectiva? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Jesús. Así como tú lo acabas de decir, fue una lucha bastante fuerte para poder obtener mi vivienda hace ya casi 10 años, ahorita en mayo, y el año pasado, el 18 de enero del 2017, me sacaron de mi casa involuntariamente un delincuente, alias El Bodeniña. Su nombre es Denis Atahualpa Sala Santaella y su número de cédula es 17167783. Me sacó de mi casa con mis 5 menores, alguno de ellos, como conoce, discapacitada. Me vendió mi casa a otras personas. Ya al yo verme en la calle, pues me fui. Estuve viviendo por Guatire, pasando trabajo bastante con mis hijos, quedé en la calle.
me fui a los entes competentes como me correspondía, porque no tenía la adjudicación de la casa y no me podían formular la denuncia en ninguna parte. Hasta en noviembre, que es que me vienen entregando la adjudicación de la casa, gracias a una noticia que salió en Últimas Noticias, por medio de los medios de comunicación me hacen entrega de la adjudicación. Hasta el sol de hoy, ya hace un año que me encuentro en situación de calle con mis 5 menores, he ido a 11 instituciones, he ido a la Policía Estatal, Policía Municipal, Fiscalía Cuarta, Ministerio Público de Caracas, Asamblea Nacional, Ministerio Público de aquí de Ocumare, CICPC, el CEDIN, Sala Situacional de Sarayave, y en donde el único ente que en sí me ha brindado apoyo y me ha ayudado y estuvo aquí en la comunidad, observó como todos mis enseres estaban tirados en la calle. Fue la Defensa Pública, que es la que ha hecho su trabajo hasta ahora, fue la que me ayudó a adjudicar a los niños. Y el hábitat y la vivienda me dicen hasta ayer, a la semana pasada, que o sea que eso no le compete, ese ministerio, que yo me encuentro en la calle con mis hijos, que ¿qué pueden hacer ellos? Isabel, gracias por tu testimonio. Vamos a hacerle seguimiento a esta situación, vamos a difundir esta situación. Es Isabel Guzmán. Miren, señores, para que más o menos les suene, ¿algunos de ustedes recuerdan el nombre de Norquis Batista? Sí, ¿verdad? Norquis Batista, esta ex Miss y actriz venezolana, talentosa, hermosa muchacha, tal y cual. Bueno, Norquis Batista tiene un gran mérito. Ella colocó en el mapa la existencia de un barrio llamado El Ciprés. De allí, de ese barrio, es Norquis Batista, el barrio El Ciprés de las Adjuntas. Bueno, ese barrio El Ciprés es el barrio de donde viene Isabel Guzmán. Ese barrio terrible, lleno de precariedad, lleno de hambre y con una estructura, como ya les dije, pues cuando cae una gota de agua se transforma en una montaña de lodo. Bueno, de ahí viene Isabel Guzmán, logra con su lucha y con la lucha de su comunidad, logra una vivienda en la urbanización El Palmar. La urbanización a lo largo de 10 años se transforma en eso, un lugar donde un grupo de delincuentes pueden invadir una casa, sacar a la familia que allí vive, echarlos de su propia casa, vender la casa, y ahora esa familia está en la calle. 5 niños, una madre sola, uno de esos niños discapacitado. Y no hay gobierno, ¿vale?, que meta su mano y ponga las cosas en su sitio. Ojo, estoy haciendo esta alerta. Es mucho el valor de Isabel Guzmán al decir esto, porque resulta que el delincuente está ahí. ¿Tú me entiendes? Allí donde ella vive, allí donde ella está arrimada, luchando por su casa. Está corriendo un riesgo de vida Isabel Guzmán. Bueno, ese es el tipo de cosas que están pasando en este país. Y otra cosa también terrible es lo que le ocurre a la señora Leslie Franceschi. Ella habita en el estado Vargas y a partir de estas cosas que han ocurrido con el servicio eléctrico y los apagones y el problema de las torres eléctricas, ella tuvo un severo inconveniente. Leslie, te tenemos en línea. Muy buenos días. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te ocurrió a ti y cuál es tu relación con este tema eléctrico? Te escuchamos. Hola, buenos días. Chugo, ¿cómo estás? Gracias por permitir elevar nuestra voz de protesta a los familiares de 3 padres y abuelas y abuelos de la parroquia Naiguatá, donde el día 22 de enero de este mes, pues, a eso de las 4 de la tarde los detuvieron y hoy aún se encuentran privados de libertad en el retén de Macuto, acusándolos de haber provocado ellos 3 señores, uno de 63 años, otro de 59 y uno de 32, los 2 primeros por la edad, como ya te puedes dar cuenta, hipertenso, unos con problemas de próstata, acusándolos del apagón que comenzó el domingo 21 en la noche a eso de las 11 y que duró casi 24 horas todo el estado Vargas, o sea, el este del estado Vargas a oscuras, por una torre ubicada en Puntemulato, parroquia La Guaira, que es otra, pues nosotros estamos en la parroquia Naiguatá, imagínate tú, eso es en la parroquia La Guaira, que colapsó por falta de inversión para el mantenimiento y los servicios públicos básicos que tú sabes que es lo menos de lo que se ocupa, donde ya inclusive había sido
denunciado y hecho ver a los medios de comunicación, a los periódicos. De hecho, el diario La Verdad había tomado, creo que fue el 21, el 22, que lo había puesto en su hoja del diario, el que iba a colapsar, porque estaba a punto de colapsar por lo corroído que estaba del óxido. Claro, al caer provocó el apagón, pero para tapar ellos su ineficiencia e ineptitud fue más fácil salir de cacería humana, si se puede decir, a buscar 3 chivitos expiatorios para inculparlos sin tener todo el mínimo sentido de conciencia y de compasión al apresar a esos 3 señores, aún sabiendo que son inocentes, donde la comunidad da fe de eso y va a dar fe de eso, y de la manera que lo hicieron. Pues el procedimiento fue un procedimiento viciado y grotesco, y sobre todo con mucho show mediático. Hasta el gobernador vino al galpón después de que ya ellos habían viciado todo, porque de hecho a los señores los agarraron fue en Naiguatá, en el casco de Naiguatá, y en la avenida, específicamente en la avenida Vargas, abajo, frente a los bomberos, y el galpón está ubicado en Camurí Grande, a 3 kilómetros, 4 kilómetros de donde estamos. Solamente, bueno, no entiendo cómo, bueno, sí lo entendemos, de lo que estamos rodeados y quienes nos están gobernando, pero qué difícil es nosotros los familiares tener que aceptar que le puedan perjudicar y arruinarle la vida a estos 3 hombres honestos, serios y responsables, solo por tapar su olla cochina y por su incapacidad. Quiero que sepan, vuelvo y repito, hay 2 de ellos que son hipertensos, uno con problemas de próstata. Cuando lo que digo, lo hicieron solo porque ellos, por lo menos en el caso de mi cuñado, tiene 35 años, Chugo, trabajando, ¿cómo se llama? La chatarra. De hecho, tú hiciste un programa con él y con nosotros. Yo estuve allá en el vertedero de Santa Eduviges hace años, cuando les quitaron, pues, que siguieran en su trabajo, recogiendo su chatarra y vendiendo su chatarra, porque este es uno de los pocos estados de los cuales se apoderaron también. Se apoderó, pues, la gobernación, y ellos son los que pueden trabajar eso. Pero mi cuñado con eso crió, formó a sus 3 hijos. El mayor de 30 y pico de años, bueno, toda su vida dedicado a eso, y ahora mira, solo por ser un hombre trabajador y honesto, lo premian con encarcelarlo. Está, bueno, en juicio, rogándole a Dios, estamos en las manos de Dios y de los vecinos y de los testigos que hay, de que podamos lograr la libertad de nuestros familiares, que bien se la merecen porque son completamente inocentes. Con el favor de Dios, Leslie. Era Leslie Franceschi, desde Vargas. Esta es la injusticia que denuncia Isabel Guzmán, este es el atropello que denuncia Leslie Franceschi. Cierto, bueno, es así. Aquella lucha que se hizo desde el barrio del Ciprés hace más de una década, nosotros la acompañamos del Radar de los Barrios. Esa denuncia que se hizo desde el vertedero Santa Eduviges, y Santa Eduviges es un barrio que está en Vargas, y desde ese barrio se ve completica la rampa 4 del aeropuerto Maiquetía, que es por donde entran los cubanos y salen los cubanos, entran los altos jerarcas, salen los gobernantes, y la miseria allí. La miseria allí. Allí fue donde yo conocí a estas personas. Y bueno, lo que es del cura para la iglesia, pues, el que sigamos encontrándonos, y pasa el tiempo y nos seguimos encontrando justamente en la lucha, no es casualidad. Es causalidad. Sigan contando, Leslie, con nuestro apoyo, con nuestro respaldo, y esta humilde tribuna está a disposición de su voz. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therapy y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therapy y despídete del dolor. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Sin moraleja, no hace falta moraleja después de haber escuchado lo que escuchamos, después de haber percibido lo que percibimos. Ojalá que pese al saboteo en la transmisión por las redes sociales, ojalá que a pesar de las dificultades que confrontamos para que esta información fluya, ojalá que esto llegue a donde tiene que llegar. Y no me refiero únicamente a las autoridades del gobierno, no, me refiero también a los jefes de los partidos de la oposición, porque si ustedes escuchan bien todo el programa de hoy, si ustedes lo repasan, se va a encontrar la denuncia descarnada, dura, de Leslie Franceschi y lo que pasó en Vargas, la denuncia angustiada, profunda de Isabel Guzmán y lo que está pasando allá en los valles del Tuy. Van a escuchar la voz de Francisco Valencia describiendo el infierno que están viviendo los pacientes de enfermedades terminales, crónicas y catastróficas. Van a escuchar la palabra lapidaria de Rodrigo Agudo describiendo lo que pasa en materia agroalimentaria en este país. Sencillamente 4 letras. Caos. Caos. Y por otro lado van a escuchar el análisis descarnado también, pero muy sobrio, de Luis Salamanca, contándonos cómo la clase política opositora resulta que parece que hay elecciones en 3 meses y en este momento no se sabe, bueno, ni qué está pasando, ni para dónde va esto, ni si el candidato es único, ni si lo van a elegir por primarias, por consenso o a través de la lotería de animalitos. Nadie sabe nada, ¿me entiendes? O sea, la crisis va a 300 kilómetros por hora, arrollando a todo el mundo y matando un gentío, y la construcción de soluciones, en medio de este marasmo y de este limbo. Las cosas hay que decirlas como son. El instrumento fundamental de los venezolanos para enfrentar y derrotar al proyecto hambriador es la unidad del pueblo, la unidad de los ciudadanos, la unidad de los venezolanos. Y contra esa unidad se conspiró. ¿Sabes por qué? Porque hubo gente que cuando ganamos el 6 de diciembre creyó que el mandado estaba hecho y empezaron a caerse a golpes entre ellos para ver quién era el que coronaba, quién era el que iba a llegar. Bueno, y se metieron en ese proceso absurdo del año 2016 y del año 2017 a competir entre ellos a ver quién era más demagogo, quién decía, no, a Maduro lo sacamos en 6 meses, en 15 días, en 2 semanas, en 24 horas. Y resulta que llegamos a esta situación en la que hoy estamos. Nos quitaron la tarjeta de la MUT, la tarjeta de la manito. ¿Me entiendes? Nos quitaron la unidad. ¿Tú me entiendes? A estas alturas. Y bueno,
algunos de los que participaron de ese proceso de destrucción de la unidad hoy no tienen ni fuerza para validar su propio partido. Ese es el drama. Y es más drama todavía cuando resulta que tú ves la realidad del país y la inmensa mayoría de los venezolanos seguimos queriendo cambio. Somos una mayoría social amplísima que para convertirnos en mayoría política necesitamos tener dirección y necesitamos tener organización y necesitamos tener una estrategia clara y una dirección colectiva y una vocería coherente, y eso es lo que estamos reclamando. Ni siquiera le estamos diciendo a los dirigentes políticos que han puesto todas estas tortas, ni siquiera le estamos diciendo vayan si ustedes no sirven, no, le estamos diciendo agarren mínimo, tengan humildad, hagan bien lo que tienen que hacer y los vamos a seguir apoyando. Eso es lo que está diciendo hoy Venezuela. Queremos claridad, coherencia, trabajo, lucha para salir de este drama. Venezuela es mucho más que esta hora oscura que hoy estamos atravesando, muchísimo más. Esa Venezuela ni siquiera es de nosotros, ¿vale? Es de nuestros hijos, los que están aquí y los que se han tenido ya que ir. Pero para que nuestros hijos, los que están acá, puedan crecer en un ambiente por lo menos con las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, y para que los que se fueron tengan un país al cual puedan regresar cuando quieran. Para eso hay que luchar, y hay que luchar de manera organizada, cívica, exitosa. Nosotros lo hemos hecho antes, los venezolanos lo hemos hecho antes. En el 2015 vencimos y lo podemos volver a hacer. Va a costar mucho, pero lo vamos a volver a hacer. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chua Torrealba. Solo por